Espectadores, bienvenidos al programa. En este momento estamos con nuestro Padre en el Señor, el profeta T.B. Joshua. Amén. Hemos recibido muchos correos en grandes cantidades de personas de todo el mundo quienes tienen la pregunta acerca de la meditación respecto a su último mensaje acerca de la meditación. Y de esas grandes cantidades de mensajes, queremos leer la pregunta más popular de estos correos. Y la pregunta dice, ¿cómo comparamos la meditación con la lectura y el aprender de memoria? Bien, me están llevando de vuelta a la última reunión. ¿Tengo razón? Sí, señor. Estoy listo para hacer lo que sea apropiado para la salvación de sus almas. Nada es demasiado grande para hacerse. ¿Cómo comparamos la meditación con la lectura? ¿Y qué? Y el aprender de memoria. Y el aprender de memoria. Está bien. Bien. La meditación comparada con la lectura y el memorizar. Bien. La meditación es una verdad recibida internamente. Es alimentarse de Cristo. ¿Quién es la palabra viva? Espectadores, Cristo mismo está con nosotros en la palabra viva. Cristo está con nosotros en la palabra viva, porque Cristo y su palabra viva son uno. No es simplemente leer la palabra y memorizarla, lo cual es valioso, lo cual es bueno. Y que muchos de nosotros hoy hacemos con el propósito de predicar el Evangelio, con el propósito de enseñar el Evangelio y aconsejar. Hemos olvidado que no puedes edificar a alguien espiritualmente sobre la historia de la palabra. Solo somos hechos espirituales al vivir en la palabra y mediante la palabra viviendo en nosotros. La meditación no se trata solo de la teoría y la historia de la palabra, sino también de vivir en la palabra y que la palabra viva en nosotros. Gracias. El conocimiento correcto de Dios establece la paz como nos ha enseñado. Tengo una pregunta de un espectador llamado Peter de Zimbabue. Está un poco preocupado y dice: buenos días, Pastor T.B. Joshua. ¿Cómo puede la palabra de Dios obrar a través de nosotros? Hombre de Dios, la razón por la que pregunto esto es porque he estudiado la palabra de Dios durante años, pero todavía no veo que la palabra de Dios obre a través de mí. Bien, si me permites llevarte al libro de Juan, el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Verdaderos discípulos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Versículo 34. Jesús les respondió: de cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado
Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bien, la pregunta que me hacen es verdaderamente sencilla. Es altamente provechoso guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Lo diré de nuevo. Es altamente provechoso guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Jesús dijo en Juan 8, versículos 31 al 32. Si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, verdaderamente son mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Volviendo a la pregunta, cuanto más recibimos interiormente la palabra de Dios, más resistimos el pecado, más resistimos la tentación. La palabra de Dios solo puede obrar a través de nosotros cuando la recibimos interiormente. Uno puede estudiar la palabra de Dios por años, pero si no la actúa, si no la vive, entonces no es un hacedor de la palabra. El libro de Santiago 1, versículo 22 dice: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, espectadores. Sé hacedor de la palabra, no tan solamente oidor. Muchas gracias, Señor. Recuerdo lo que usted dijo, que si llevamos la palabra de Dios a nuestro corazón y verdaderamente la hacemos parte de nosotros, por su propia naturaleza nos cambiará y seremos llamados a actuar con Dios. Y tenemos más preguntas de nuestros espectadores acerca de este tema. Este caballero es un obispo de un gran ministerio y dice: Profeta T.B. Joshua, ¿cómo decimos sé sanado y habrá sanidad? Hombre de Dios, soy un obispo con miles de miembros y con sucursales. Es mi deseo verme en el ministerio de la sanidad algún día, porque he estudiado la palabra de Dios durante muchos años. Es similar a la pregunta anterior. Muchos estudiantes de la Biblia se engañan a sí mismos porque no están actuando, viviendo y obrando la palabra. Porque la Biblia dice que la palabra viva de Dios en nosotros es equivalente a Cristo habitando en nosotros. Así que, ¿de qué estamos hablando? Hoy en día memorizamos las Escrituras. Cuando los pensamientos de la Biblia son del Espíritu, ¿cómo puedes memorizar algo del Espíritu? Memorizar es un asentimiento mental, intelectual. Hoy en día memorizamos las Escrituras cuando los pensamientos de la Biblia son del Espíritu y el lenguaje es del hombre. Esto no puede funcionar. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3, nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto con la ayuda del Espíritu Santo. Nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto con la ayuda del Espíritu Santo. Esto no significa que la gente no dirá Jesús es el Señor sin la ayuda del Espíritu Santo. Esto es lo que enfrentamos hoy. Esta es la causa de la crisis, de la desunión en la Iglesia de Dios. Esta es la causa del malentendido.
de la mala interpretación. Muchas gracias. Si nos permitiera leer otra pregunta. No, de los espectadores. La pregunta dice, querido profeta, ¿cómo puedo resistir el pecado? Es decir, la tentación. He estudiado la Biblia durante años y la he leído muchas veces, pero todavía no tengo el valor para resistir el pecado y la tentación. Bien, cuando vemos 1 Corintios, capítulo 2, versículos 4 al 5, el poder de Dios obra a través de su palabra y su espíritu para traer un nuevo nacimiento, para traer un verdadero cristiano, para traer un verdadero obispo, para traer un verdadero nacido de nuevo. El poder de Dios obra a través de su palabra y su espíritu. Cuando dices, en el nombre de Jesús, eso debería ser a través de su palabra y su espíritu. Él nos habla a través de su palabra por su espíritu. En el nombre de Jesús, eso debe ser a través de su palabra y su espíritu. Sé sano a través de su palabra por su espíritu. El espíritu nos hace saber que creer es poseer. Porque crees, recibes. En el instante en que crees, recibes. Que haya luz, y hay luz. Resistir el pecado y la tentación a través de su palabra y su espíritu. Lo repito de nuevo. Los pensamientos de la Biblia son del espíritu y el lenguaje de los hombres, el lenguaje de ustedes, el lenguaje de nosotros, es el espíritu el que lo realiza todo, hace que pase. Así que toma tu tiempo para leer el libro de los Salmos 119, versículo 130 y versículo 99. Quiero dejarles con esto. ¿Tienen otra pregunta? No, no tenemos más preguntas. Verdaderamente quiero orar con los espectadores. Pueden tomar asiento y oremos juntos, espectadores. Para los corazones que reciben este mensaje, pídele a Dios que te perdone por cada inconsistencia en tu vida. Intentas hacer lo correcto, pero te encuentras haciendo lo incorrecto. Tú, espíritu de inconsistencia, sé revocado en el nombre de Jesucristo. Sé revocado en el nombre de Jesús. Deja mi pueblo en el nombre de Jesucristo. Deja mi pueblo en el nombre de Jesucristo. Te libero hoy en el nombre de Jesucristo. Te libero hoy en el nombre de Jesucristo. Decide reservar un tiempo especial con devoción y lee tu Biblia con perdón. En el nombre de Jesucristo. Buenos días y vence hoy. Amén, amén, amén. Amén. Gracias.